Matemáticas comparten el nivel de concentración de un estudiante, los errores astronómicos y la estatura de los españoles. Es la pregunta sobre la que nos invita a pensar Guadalupe Castellano. Hola Guadalupe, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Y qué comparten? Pues comparten esto, una campana. ¿Ah? Y para explicártelo vamos a hacer un experimento. Vamos a suponer que la distancia que hay entre tú y yo es de 2 metros y lo sabemos porque lo hemos medido con láser. Vale. Pero vamos a preguntar a todos los que hacen posible este programa que nos midan por nosotras la distancia que hay y que nos lo digan. Que calculen ellos la distancia que nos separa, Que la ¿no? midan. Vale. Y luego vamos a ir poniendo en este tapiz que vamos a hacer con unos cubitos. A ver, sabemos que la medida es 2 metros, ¿no? Y vamos a ir contabilizando el error que nos dicen que van a cometer. Imaginemos que le preguntamos a Salvador, el director del programa. Salvador viene, lo mide y nos dice que 2 metros. Es decir, que no comete ningún error, 0 errores. Así es que yo voy a poner su cubito donde él 2 metros, que 0 error. Vale. Ahora le preguntamos a Lourdes, la subdirectora del programa, y viene y nos dice que mide 2,03. Es decir, que Lourdes comete un error de 3 centésimas. Por arriba, ¿verdad? Se dice por exceso. En matemáticas ponemos su cubito en 3 centésimas. Ahora le preguntamos a Cristóbal, el realizador, viene y nos dice que 1,99. Es decir, que comete un error de 1 centésima, pero por abajo, es decir, por defecto, efectivamente. Vamos a ir rellenando con lo que nos contesta Carlos, imagínate, Pilar, con lo que nos contesta las chicas de maquillaje también, en fin. La pregunta es, ¿qué forma va a tener este tapiz, que en matemáticas se llama distribución de datos, cuando acabemos de preguntarle a todo el mundo? ¿Qué forma va a tener? Bueno, yo no soy adivina, pero soy matemática y yo te garantizo que va a tener forma de campana. Los matemáticos de Moivre y Gauss lo probaron en el siglo XVIII. Ellos, Gauss en particular, haciendo mediciones estelares, descubrió con muchas mediciones que ese tapiz tenía forma de campana siempre. Y no solo los errores que se cometían en astronomía, sino cualquier medición que se haga en laboratorios, todas siguen una distribución de campana. Vamos a ver qué otras distribuciones podrían darse. A ver, sí, imagínate que hubiéramos conseguido esta. Esta distribución es típica de un casino. Si yo voy a un casino y pregunto, voy anotando las veces que sale cada casilla de la ruleta, al final, después de muchas observaciones, me tiene que quedar una cosa así. Porque hay la misma probabilidad de que salga cualquier número. Efectivamente. Si no, si una de estas barritas estuviese más abajo o más arriba, significaría que hay trampa. La ruleta está trucada. Vale. Imagina ahora que tuviésemos hubiésemos conseguido esta. Pues esta es la típica de las auditorías de las empresas. No es la primera vez que sale en este programa porque mi compañero Javier ya lo explicó. Sí. Los números que empiezan por 1... Hablamos del fraude electoral. Del fraude electoral. Pues si al final de hacer la contabilidad, de la auditoría de esa contabilidad, vemos que no sigue esta distribución, imagínate que este palote fuese un poquito más grande, esta columna, eso significaría que esa empresa está haciendo fraude fiscal, ¿vale? Ajá, vale. Entonces, te he convencido si te digo que esta es la que se obtiene, una forma de campana, que es simétrica. Vale. Como yo he utilizado pocas personas, no, he preguntado a pocos, pues me queda así como una forma más escalonada. Vale. Imagínate que yo hago un barrido y pregunto a mucha gente. Entonces, las líneas se me suavizan. La forma de la campana la se suaviza, forma se ¿no? suaviza. Imagínate que en vez de cubitos, pues yo utilizo estas lentejas chiquititas. Se me quedaría una forma así. Una campana más suave. Claro, esta es experimental y esta sería la campana teórica de Gauss o normal que se llama. Vale. Esta campana tiene la propiedad de que es simétrica, porque yo esta plantilla es la misma, la he cortado igual, siguiendo la misma plantilla, luego la he pegado y es lo que cae debajo de la campana. La fórmula que tiene esta gráfica es esta cosa tan desagradable, que es una función trascendente. Estas letras son los parámetros de la distribución, pero bueno, debajo de la gráfica está el 100% de las lentejas, ¿no? Así que están todos los datos. Sí. Nos interesa el área por debajo, no tanto la gráfica. El área en matemática se hace con integrales, ¿vale? Pero aquí no vamos a hacerlo con integrales. Una propiedad interesante es que el 68% además está centrado en esa campana. El 68%, por ejemplo, de las medidas nos darían con un error de 3 por defecto y 3 por exceso, ¿vale? Que nos englobaría casi todos, Eso ¿no? Digamos. es. Entonces, ¿para qué se usa esto? Además de para los errores.
pues para las otras partes de la pregunta. Claro, por eso te las he hecho, para las otras partes de la pregunta. En general, para todos los fenómenos naturales. En particular, bueno, pues el nivel de concentración de los estudiantes sigue una campana de Gauss. Y esto es importante que lo sepamos los profesores para explicar, cuando necesitamos que los alumnos estén más atentos, es cuando tenemos que aprovechar que el pico de concentración del alumno lo tiene en el centro de la clase. Yo, por ejemplo, en clase empiezo corrigiendo ejercicios, los deberes, miro cuadernos, contesto alguna duda, y cuando ya me interesa que están ya en el pico, pues aquí es cuando explico lo nuevo de ese día y luego ya termino haciendo ejercicios, ejemplos. Los profesores que llegan a clase y empiezan con una teoría muy densa no lo están haciendo bien. No es lo mejor. Hay que esperar a que el alumno entre en la campana normal o de Gauss de concentración. Siguiente cosa de la pregunta. La estatura, ¿no? De los españoles. La estatura es un fenómeno natural porque es una característica morfológica, igual que el peso, y sigue también esta distribución. Me he traído los datos. Bueno, la estatura, un 60% de la estatura está escrita en los genes, vamos, está determinado genéticamente. Luego hay un 30% que es la alimentación. Si tú no te nutres bien, por mucho que tu padre sea alto, no vas a crecer. Y un 10% de otros factores. Pero bueno, con los datos del CSIC, del estudio que sacaron el año pasado, que claro, están usando datos anteriores, pues tenemos que las mujeres españolas tienen una estatura media de 1,62. Más de la mitad de la población femenina, el 68%, medirá entonces entre un 57 y un 67, porque he tomado una dispersión de 0,05, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy aquí porque mido menos de 1,57. Hay menos mujeres que están en los laterales, hay pocas mujeres altas y pocas mujeres bajas, ¿vale? Por ejemplo, con el cociente intelectual también se puede utilizar este sistema de medición. La campana de hombres es parecida a esta de la estatura y el cociente intelectual, se dice cociente o coeficiente, efectivamente, es un carácter psicológico, así es que también sigue la campana de Gauss. Está centrada en los españoles en 100, eso significa que los españoles tenemos un cociente intelectual de 100. El 68% de la población tiene un cociente intelectual entre 85 y 115 porque la dispersión de esta distribución Vamos, que eso está dentro de lo absolutamente más normal. Sí, y luego ya si estás en los laterales, pues ya, por ejemplo, los licenciados, por el hecho de haber llegado a la universidad, tener unos estudios, claro, para llegar hasta allí, lógicamente, y haber sacado un título, se les supone una inteligencia superior a la media, a más de 115, ¿vale? Si el 95% de la población, con la siguiente plantilla, tiene un cociente intelectual entre 70 y 130. Si tienes un cociente intelectual de más de 130, significa que tienes un talento especial en alguna disciplina. Eres talentoso. Sí, pero hay que tener bastante más para ser realmente denominado. Tienes que tener más de 145, 150 para ser superdotado, que es que tengas talento en todas las disciplinas. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, te esperamos el año que viene. Sí. En una frase, dime la pregunta. ¿Es el camino más corto siempre el más rápido? Bueno, pues el año que viene, en 2013, nos lo cuentas, ¿vale? Vale. Gracias. Mañana más. Los jueves, como saben, la aventura del saber vuelve, aunque con otro tipo de contenido, siempre mirando a las humanidades. Hablaremos de música, fotografía y literatura. Todos esos contenidos tienen asegurado su espacio a partir de las 10 aquí en Lados. Hasta entonces, disfruten de lo que queda de día. Adiós.